Dios me los bendiga, mis hermanos. Hoy abundaré de un pasaje de las Sagradas Escrituras que seguramente ya hayas leído, pero quizás haya pasado por alto esta gran verdad, reflejada a través de tres personas: el rey David, el profeta Natán y el Eterno. En segunda de Samuel, capítulo 7, versículo del 2 al 5, dice: Dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Podemos apreciar que el rey David sentía en su corazón construirle un templo donde habitara la Shekinah de Yahweh. Digo Shekinah porque era la presencia del Eterno la que descendía sobre el arca del pacto. David quería ubicarle en un lugar mucho más lujoso que su propio palacio, ya que él reconocía quién era y todo lo que el Eterno había hecho. También reconocía que sin el Eterno y sin su aprobación, él no se hubiera convertido en el rey de Israel. David le informa su sentir al profeta Natán. Natán, el cual conocía muy bien a David, le dice: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Esa misma noche ocurrió algo contradictorio con las palabras del profeta, y fue que el Eterno le expresó que no iba a ser David quien le iba a construir un templo, sino que sería su hijo. No entraré en detalle del por qué el Eterno no quiso que fuera David quien construyera el templo, pero sí les detallaré lo que el Eterno me inquietó a que les transmitiera. El profeta Natán era un siervo del Eterno, pero aún con todo y eso se apresuró a dar una instrucción bajo, bajo lo que él conocía y entendía prudente. Este obrar en la carne reflejó evidentemente una instrucción opuesta a lo que el Eterno tenía en mente. Me sorprendió que el Eterno no los regañó, sino que les reveló las instrucciones que David debía seguir, cosa que podrás apreciar si continúas leyendo este capítulo. Esto nos enseña que no debemos juzgar a la ligera cuando un hijo o hija de Elohim, de Dios, el cual es justo o justa, se equivoca, y más cuando tiene la humildad del Señor para enmendar su error. Mantengamos presente que una persona justa delante del Eterno es aquella que guarda sus leyes y da un buen testimonio de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, en todo lugar. ¿Por qué te pasas juzgando a los verdaderos siervos y siervas de Dios? Cuando me refiero a siervos y siervas de Dios, son aquellos hombres y mujeres que viven de manera justa, guardando su Torah, sus instrucciones, dando un testimonio intachable de cuán comprometidos están con el Evangelio. ¿Por qué si fallaron en una palabra le lanzas piedra, cuando el propio Eterno no les reprocha, sino que les revela las instrucciones correctas para que puedan enmendar esa equivocación? ¿Qué tanto debemos aprender? Porque aún nosotros, creyéndonos sabios, perfectos, no nos damos cuenta cuán orgullosos y vanagloriosos somos, que cerramos nuestros oídos al Señor, o si llegáramos a escuchar las instrucciones correctas de parte de Él, no enmendamos nuestro rol por causa del que dirán. En cambio, vemos como este profeta con humildad se volvió a acercar a David para transmitirle las palabras que recibió de parte del Eterno, aun cuando prácticamente era todo lo contrario al consejo que al principio le había dado. No solamente debemos aprender a refrenar nuestra lengua y a enmendar nuestros errores, sino que debemos aprender a esperar la contestación de parte del Señor. Podríamos decir que David no tenía elección, pues el Eterno hablaba a través de sus profetas y sacerdotes. En cambio, hoy tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Segunda de Pedro 2:9. Hoy somos sacerdotes llenos del Santo Espíritu de Dios. Hoy no solamente debemos esperar la contestación del Eterno, sino que debemos procurar buscarla también. Eso es algo que se logra a través del ayuno y la oración, entrando en una intimidad con el Señor, en una búsqueda constante en todo tiempo.
viviendo una vida kadosh, santa y separada, reflejando los atributos de nuestro gran rey, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Así que si quieres que el Eterno te hable, entrégate en cuerpo, alma y espíritu, imitando a su Hijo, Yeshua HaMashiach, el cual nos demostró que es a través de la obediencia de su Torah, del ayuno y la oración que nos acercamos al Eterno, viendo cómo el trono de la gracia se abre frente a nosotros, permitiéndonos el acceso a través del Señor para acercarnos en total libertad y postrarnos frente a Hashem, nuestro Padre Celestial. Escudriñemos vuestros caminos y sincronicémonos a la perfecta voluntad de Dios. Dios te bendiga.